Ya pongámonos en pie para leer la escritura, que todos se coloquen en pie. Pónganse en pie, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer entonces 2 Corintios capítulo 12, del versículo 1 hasta el versículo 12, ya hasta el versículo 13. Entonces vamos a leer 2 Corintios capítulo 12, del versículo 1 al versículo 13. Pero nosotros nos vamos a centrar en estos textos donde Pablo habla y clama a Dios para que Dios quite de él ese aguijón. ¿Ya? Dice así la escritura entonces, 2 Corintios capítulo 12, del 1 al 13, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menor que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Todos asientos, mi querido hermano, vamos a meditar en esta tremenda palabra del Señor. En esta tremenda palabra que nos habla, digamos, de hechos que son realmente extraordinarios. Ya donde el apóstol Pablo comenta por el Espíritu, digamos, una experiencia que tuvo un hombre que fue, digamos, arrebatado al tercer cielo. Y Pablo, donde era un siervo de Dios, era humilde, no se quería jactar, porque también él sabía que cuando el hombre se jactaba, era en ese momento cuando el Señor también apretaba a esa persona. Cuando hay un predicador, cuando hay un hermano que se pone sobrado, cuando hay una cristiana que comienza a ser bendecida por Dios y esa persona se jacta, ¿qué es lo que hace el Señor? De repente tiene que apretarlo. Es una palabra muy pentecostal.
me apretó el Señor. De repente uno anda probado y uno dice, yo no sabe que el Señor lo está castigando. Entonces uno dice, el Señor me apretó. ¿Y eso qué significa? Que el Señor a uno lo está disciplinando, que el Señor a uno lo está corrigiendo. Entonces el apóstol Pablo en el capítulo 12, para no caer en una jactancia, en un orgullo, él habla de un hombre que fue arrebatado por Dios al tercer cielo, pero no dice digamos que quien había sido arrebatado había sido él mismo. Entonces, en vez de él decir, yo fui arrebatado, yo estuve en el tercer cielo, comenzó a hablarlo en tercera persona. Se puso a hablar acerca de un hombre que en realidad era él mismo. O sea, qué difícil, hermano, que se pueda llegar a este nivel espiritual. Porque con todo el tema mediático de las redes sociales, que por ejemplo, de repente cuando fue el tema de la pandemia, la gente se sacaba una foto entregándole el paquete de mercadería, digamos, a la persona, a otros le entregaban ropita y se sacaban la foto. O sea, publicaban las cosas, digamos, que estaban haciendo supuestamente para ayudar a las personas. Hay otros que han grabado cassette. No me acuerdo cuál es el nombre de esta persona que supuestamente estuvo en el infierno. Estoy tratando de acordarme, pero era de apellido Baxter. No me acuerdo cuál. ¿Alguien se acordará de el nombre? Ya, pero una supuesta, digamos, mujer que no sé cuántas veces fue al infierno. Hay otros que era un grupo de jóvenes que fueron, fueron varios al infierno, supuestamente. Y contaron, hicieron un libro, sacaron un cassette. Aquí en Chile hubo un esquizofrénico que supuestamente él había ido al cielo, al infierno, que había estado, que incluso hacía llover oro del cielo. Y hay gente que sabe que cree esas cosas. ¡Oh, está la unción de Dios! Y mire, y abría la Biblia y supuestamente oro le caía a la Biblia. O sea, eso no tiene base bíblica, eso. Entonces, mucha gente, hermano, ha contado supuestas revelaciones, pero finalmente, digamos, la motivación que está detrás de el contar esa revelación es la soberbia, es el orgullo, es que los miren como seres espirituales. En cambio aquí el apóstol Pablo cuenta una tremenda revelación, pero no dice literalmente que fue él el que fue llevado por Dios al tercer cielo, sino que habla en tercera persona. Entonces aquí vemos a un apóstol que busca no la gloria de los hombres, sino que busca la gloria de Dios. Ahora, si Pablo vivió eso, nosotros lo creemos, ¿ya? Nosotros creemos a la palabra de Dios. Una facción de los teólogos que se llaman los teólogos liberales, ellos no creen esto, ellos no creen nada de lo sobrenatural. Yo creo esto, lo creo completamente, porque es la palabra de Dios. Entonces, si algún hermano me cuenta que fue al cielo, yo le puedo creer, pero yo tengo que ver cuál es la motivación de lo que él me está contando, ¿ya? Si la persona me está contando una revelación, un sueño, algo extraordinario, algo apoteósico, algo sublime, pero me lo está contando con soberbia, con jactancia, lo más probable es que eso sea mentira. Lo más probable. Porque una persona que tiene la bendición de ver el cielo o de ver el infierno, esa persona naturalmente que no se va a poder jactar porque sabe que el que se va al cielo es por la gracia de Dios. Entonces, si Dios le está mostrando eso, si Dios se lo mostró, es por la gracia de Dios. Entonces, no se podría jactar de eso. Y si una persona fue al infierno, ¿cómo se va a jactar de haber estado en el infierno? Tendría que estar totalmente quebrantado y predicándole a medio mundo para que nadie se fuera al infierno. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver y evaluar con qué motivación alguien cuenta una revelación. Un día a mí me invitaron a una casa, yo acompañé a un hermano, y llegamos a la casa, digamos, de un familiar de este hermano. Oiga, contá que tuvo una relación acá, que fue para allá, que no sé qué, que vio acá, que se le presentó un ángel, que... Oye, pero con una altivez, con una soberbia, hermano, yo de inmediato dije, esto es película de esta señora.
Entonces hay gente que es muy crédula. Usted tiene que evaluar con qué sentir le están contando algo. ¿Le están atribuyéndole la gloria a Dios con esa revelación? Porque si hay alguien, mire, piénselo bien, hermano, si hay alguien que estuvo literalmente en el cielo, ya sea en cuerpo solamente, o sea, ya sea en cuerpo, alma y espíritu, o ya sea solamente en espíritu, es para que la persona tenga un cambio extraordinario en su manera de ver, por ejemplo, lo que pasa en nuestro sistema terrenal. Entonces, ¿de qué se podría jactar esa persona? Lamentablemente, hermano, la gran mayoría de las personas que dicen que tienen revelaciones, las cuentan con soberbia, las cuentan con orgullo y las cuentan como casi al nivel de la Biblia. No, nada está al nivel de la Biblia. Nada, nada, nada. Y si alguien a nosotros nos cuenta una revelación y nosotros la oímos con respeto, pero no la aceptamos, si esa persona se enoja, digamos, no está sometiéndose a la palabra, porque cualquier persona sabe lo que dice Pedro y tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, que alumbra como antorcha en medio de un lugar oscuro. Entonces nosotros tenemos la facultad de parte de Dios de analizar cualquier revelación. Lógicamente aquí el apóstol Pablo, cuando cuenta esto, lo está contando, hermano, porque Dios se lo dio, Dios se lo reveló. Y el apóstol Pablo, hermano, cuando narra este suceso y dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ve que aquí comenta que estuvo allá, pero no contó los detalles. No contó, aunque él lo vio, pero el Espíritu Santo le prohibió el contar lo que estaba en el cielo. ¿Se da cuenta, no? Y de repente hay hermanos que tienen unas revelaciones que te dan unos detalles impresionantes. Y yo digo, Dios le prohibió a Pablo, pero se los permite a ellos. Entonces es como llamativo. Ahora, alguien podría contraargumentar y decir, pero ¿cómo, por ejemplo, Dios le permitió ver a Juan y Juan dio, digamos, ciertos detalles? Sí, pero igual Juan dio detalles bien generales. Entonces hay muchas cosas que Juan no dijo. Y Dios en su bondad le permitió a Pablo ver sin que Dios a su vez le permitiera el contar los detalles de cómo es el paraíso. Entonces es impresionante. Ve que hay ciertas revelaciones que Dios le dio a Daniel. ¿Y qué es lo que le dijo Dios a Daniel? Sella las palabras, ¿ya? Para un tiempo futuro. Es decir, no todo lo que Dios nos muestre es necesario que nosotros lo comuniquemos. Hay cosas que Dios nos va a dar a nosotros de manera personal. Y Dios le da esta tremenda revelación al apóstol Pablo. Y en medio dice, de tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿Se da cuenta, no, hermano? O sea, un hombre tremendamente humilde. Un hombre, hermano, que no pretende, digamos, que la gente se quede pegada mirándola a él. No, sino que un hombre que siempre trataba, hermano, de darle la gloria a Dios. Y de que si alguien veía algo espiritual en él, que en realidad viesen a Cristo en él. Entonces totalmente, hermano, diferente de lo que hoy vemos, sobre todo en estos grandes predicadores, grandes a los ojos de los hombres. Y en el verso 7, hermano, que es desde este versículo en adelante, que quiero que podamos meditar en esta pequeña ponencia, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces piensa usted, hermano, en esto, que el apóstol Pablo, con esa tremenda revelación que tuvo,
eso también, hermano, le conllevó a que el Señor, hermano, también, hermano, lo apretase. Permitiese que hubiese un aguijón para que la jactancia, hermano, no lo tomara él. Entonces, pensaba, hermano, en cómo muchas veces Dios a la persona que usa, a la persona que Dios le da de su gracia, a la mujer que Dios usa, al hombre de Dios que nuestro Dios usa, Dios siempre coloca un contrapeso. ¿Para qué? Para que esa persona no termine jactándose. Entonces, el aguijón puede ser una enfermedad, puede ser un problema, puede ser un conflicto, puede ser algo que de repente le quita el sueño, que lo deja preocupado, pero eso viene de parte de Dios, para que la persona siempre dependa de Dios. ¿Se imagina el apóstol Pablo no hubiese tenido ese aguijón? ¿Se imagina que el apóstol Pablo no hubiese tenido, digamos, esa aflicción, esa complicación? ¿Cómo se hubiera jactado? Entonces, cualquier persona que usted vea en la historia que Dios haya usado de manera extraordinaria, esa persona en algún momento fue afligida por Dios. Ahora, ¿de qué manera Dios lo aflige? Permite que de repente, digamos, algún espíritu venga y lo presione, lo ataque. Y uno dice, ¿pero cómo? Es que Dios lo permite. ¿Se acuerda de Job? Job era un tremendo hombre de Dios, pero Dios permitió que Satanás lo atacara. ¿Pero por qué era eso? Porque de esa manera, tanto Job como Pablo, como todos los hombres de Dios a través de la historia, dependen no de ellos, sino que de Dios. ¡Qué tremendo! Mira cómo dice la palabra del Señor aquí en la Biblia de las Américas. Dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, porque lo que Dios le estaba mostrando, imagínense, le había revelado las epístolas, 12, 13 epístolas. Dios lo había llevado al cielo, Dios le había permitido predicar en el aerópago ateniense. Dios había usado su vida de una manera extraordinaria. Entonces, lo que Dios le estaba dando era muy grande. Entonces, cuando una persona pide que Dios lo use de manera extraordinaria, tiene que tener claro que le está pidiendo a Dios también que en alguna medida Dios coloque ese aguijón para que la persona no se jacte. Entonces, cualquier persona que usted conozca, Martín Lutero, Adoniran Hudson, por ejemplo, nosotros, yo no sé cuántas biografías me he leído de Jucún, pero deben ser como unas 10. El hermano Iván, no sé cuántas se habrá leído usted, hermano. Como 10. Mi mamá, ¿cuántas se ha leído? Como 10 también, o 12, porque me parece que ya ha salido más. ¿Tú cuántas? No, pero alta, como 4. El hermano Francisco está luchando ahí con una, parece. Pero todos ellos han sufrido. Todos ellos han perdido hijos. Una cosa pero terrible. Perder hijos. Se le ha muerto la esposa, la primera esposa, la segunda esposa. Entonces, cuando uno ve la biografía de estas grandes personas que Dios ha usado, siempre está de por medio el sufrimiento. Siempre está de por medio el dolor. Siempre está de por medio el fracaso. Hoy día, hermano, que en este tiempo nadie quiere fracasar. Hay gente que fracasa en dos años y dice, ya, yo no puedo seguir más. Y la sociedad como que avala eso. No, es que eso es incompatible con nuestra fe cristiana. Nosotros tenemos que entender que el fracaso también es parte del plan de Dios. Que va a haber momentos que vamos a fracasar, pero de allí Dios nos da un aprendizaje. Uno de allí aprende cosas que a lo mejor en el éxito no podría haber aprendido. Entonces de allí Dios nos va formando. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, aquí dice, por el Espíritu, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee. Qué tremendo, hermano. Que me abofetee para que no me enaltezca. Qué tremendo, hermano. Entonces, hay muchas personas, hermano, que dicen, no, es que yo llevo años, hermano Richard, con esta aflicción, con esta prueba, y pareciera ser que yo no tengo nada, un aguijón, tengo 3, 4, y se me van sumando, y parece que mientras más edad tengo, como que más aguijones tengo. Pero esa persona ha pensado que Dios tiene por algo eso ahí. Porque, ¿qué es lo que hizo Pablo? Mire lo que hizo Pablo. Pablo cuando comenzó a sentir esta aflicción, hay muchas tesis con respecto a cuál era el aguijón. Algunos piensan que, digamos que hasta el día de hoy, algunos piensan que era un problema a la vista. Otros dicen, ¿cómo iba a ser un problema a la vista si cuando Ananías oró, él fue sanado? Otros dicen que era una opresión psicológica, que él lo oprimía. Otros creen que era una enfermedad física. Pero lo que fuera, era algo que no le generaba a él, por ejemplo, danzar en el espíritu. O sea, ese aguijón no era algo que lo hiciera feliz humanamente. Porque si nosotros tenemos una debilidad física, si usted tiene una debilidad física, una enfermedad, ¿usted qué es lo que va a decir? La media bendición. O usted va a decir, esta cuestión, esta enfermedad, y oro. Y hay veces que Dios sana y nosotros creemos que Dios sana. Pero en otras ocasiones, ¿sabe que Dios permite que eso se quede ahí? Entonces, cuando Pablo comenzó a sentir esta aflicción, Pablo, ¿qué es lo que hizo? Lo que haría cualquier cristiano. ¿Qué es lo que hizo él? Él se puso a orar. Él se puso a clamar. Él se puso a pedirle a Dios que lo ayudara. Verso 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Qué es lo que hizo él? Cuando comenzó a sentir este aguijón, cuando se dio cuenta que esto no era pasajero, que esto digamos como que se estaba quedando en él, que cada cierto tiempo lo oprimía, lo afligía. ¿Qué es lo que hizo él? Lo que hace cualquier cristiano. Se puso a orar, se puso a clamar. Y clamó una vez, y clamó 2 veces, y clamó 3 veces. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor? Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Qué tremendo! O sea, mire la respuesta de Dios. ¿Qué es lo que le dijo Dios? Pablo, te voy a sanar. Pablo, de aquí a una semana te sano. No, sino que Dios le dijo, eso lo voy a dejar ahí. ¡Qué tremendo! ¿Están aquí o no? Entonces, este texto muchas veces se cita, pero no se reflexiona. O sea, ¿tenemos nosotros la madurez espiritual para recibir esta respuesta? ¿Qué es lo que haría usted que Dios le dijera literalmente? Te basta mi gracia. Es decir, vaya a tener que convivir con eso. Pero en eso yo te voy a ayudar, yo te voy a fortalecer, yo te voy a animar, yo te voy a dar la fuerza para sobrellevar esa carga. No te voy a sanar, pero yo te voy a dar la fuerza para sobrellevar esto, porque así tú me eres más útil, así tú eres más manso, así tú eres más dócil. Entonces, confía en mí, vas a tener eso, pero yo te voy a sacar en victoria. ¿Qué es lo que haríamos nosotros frente a una respuesta como esa? Con lo humilde que somos nosotros, con lo manso que somos, más de alguno comenzaría a decirle, pero Señor, ¿cómo si tú sanaste al de allá y por qué no me sanaste a mí? Señor, pero ¿por qué a mí? Si yo veo aquí que usted sana al de allá, sana al de acá, ¿por qué no me sana a mí? O sea, yo pensaba, hermano, y pienso, ¿cuál sería nuestra reacción, hermano, frente a esto? Que Dios nos dijera tácitamente, te basta mi gracia, es decir, te voy a ayudar a sobrellevar esto, pero no te voy a sanar, no te voy a quitar eso. O sea, ¿qué sentiríamos nosotros? ¿Tendríamos la humildad para decirle a Dios, amén, yo igual te sirvo? A pesar de esta aflicción, yo te sirvo, Señor.
A pesar de esta cruz, yo te sirvo, Señor. ¿Tenemos nosotros esa humildad? Decirle, igual te sirvo. Oye, si hay gente que de repente está pidiendo algo material, hermano, y Dios no se lo da, y la persona sabe que se endemonea, no va más al culto. Mire cómo traduce la Biblia, traducción al lenguaje actual. Mire lo que dice: 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento. Bendito sea Dios. Pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Bendito sea Dios. Entonces, este tipo de cristianos, están en otra esfera, hermano. Uno de repente tiene 2 o 3 problemas y ya no queréis seguir más. Pero a la vez queréis ser misionero, queréis ser pastor, queréis ser evangelista, pero problemas así, de chiquitito, a la persona la hacen tambalear. Y dice, ¿pero cómo? Uno mismo de repente se mira y uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo no supe afrontar bien esta situación? ¿Por qué no la afronté de mejor manera? ¿Por qué reaccioné mal? ¿Por qué no crezco espiritualmente? ¿Por qué cualquier cosa me detiene? Pero Pablo, imagínese, o sea, él recibió lo que Dios le dijo. Cuando Dios le dijo, bástate de mi gracia, él recibió eso. Bendito sea Dios. Y hay personas que dicen, no, si yo cuando suceda el arrebatamiento, si no me voy, bueno, me salvaré para la gran tribulación. Mentira. Si no son capaces de servir a Dios ahora con todas las condiciones favorables, teniendo al sistema contra ellos, ¿podrán hacerlo? O sea, es algo realmente absurdo. Entonces, nosotros como cristianos, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando hay algún aguijón, cuando hay alguna prueba? Vamos a clamar, porque eso es lo que hay que hacer. Hay que orar para que Dios sane, para que Dios liberte, para que Dios rompa cadenas. Hay que orar. Pero si en algún momento, porque creemos que Dios sana, pero si en algún momento Dios te dice, sígueme, con eso, mantente humilde, porque si tú eres humilde, yo te voy a sostener con esa prueba. O sea, si Dios en algún momento nos dice eso, vamos a hacer caso. Pregúntale usted a esos no sé cuántos millones de descarriados. ¿Por qué hay tanta iglesia de la prosperidad? Porque ellos buscan oír algo que les cause placer nomás. ¿Usted cree que una persona de la iglesia de la prosperidad podrían escuchar esto? Nunca, pues, hermano. Salen arrancando. Porque hay mucha gente que sirve a su propio Dios, no al de la Biblia. Este también es el Dios de la Biblia. Bendito sea Dios. Qué impresionante, hermano. La NTV traduce: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, o sea, cada una de esas veces Dios le respondió: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privación, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Imagínese usted donde actúa mejor el poder de Dios, en la debilidad.
Entonces uno de repente piensa, no, que digamos, en el mejor momento de uno Dios lo va a usar. No, Dios lo va a usar a uno cuando uno llegue a reconocer que es débil, que no puede, que le cuesta, que es difícil. Y allí donde la persona está en un mejor estado. Yo me acuerdo hace tiempo atrás, hermano, yo estaba trabajando. Entonces llegó un ancianito. Y yo fui a conversar con él. Y yo le dije, ¿qué necesita? Entonces él me dijo, no, quería hablar con usted. Y yo le dije, conmigo, yo nunca en mi vida yo había visto a ese ancianito. Nunca en mi vida. Entonces él me dijo, esto es lo que le dice el Señor. Y comienza a darme palabras de ciencia. Yo ese caballero, que yo sé que es un hermano, pero en ese momento para mí era un caballero. Yo nunca lo había visto. Me dijo, esto te dice el Señor. Y comienza a decirme lo que yo estaba pasando. Pero así literalmente. Entonces yo quedé así como asombrado. Entonces luego él me dice, y esto es lo que Dios quiere que tú hagas. Que tú permanezcas predicando aquí, acá. Yo ese caballero que yo le decía o pensaba que era un caballero porque yo no sabía quién era. Después me di cuenta que era un profeta de Dios. Y me dijo, yo quiero que tú sigas predicando. ¿Y cómo él iba a saber que yo predicaba? Quiero que tú sigas predicando. Y se pone a hablar. Y yo estaba como para adentro. Entonces yo le dije, como respondiéndole al Señor, yo le dije, no, yo soy muy débil, yo no puedo. Yo le dije, yo no puedo. Yo no tengo esa capacidad, yo no tengo esa fuerza, yo no puedo, no sé. Y yo quedé así como impactado. Y yo le dije así, no, yo no puedo. Y él va y me dice, por el Espíritu, me dice, ¿qué es lo que dijo? Y yo le dije, que yo no puedo. Esa es la palabra correcta. Tú no puedes. Tú nunca vas a poder. Porque no eres tú, es Dios actuando en ti. Ay, ¿yo qué? Pero yo dije, chuta, lo que le digo aquí al... Ya entendía que era un hombre de Dios. Lo que yo digo como que me responde algo y al final yo quedo como desarmado, claro. Y ahí él me dijo, no, es que Dios va a usarte, pero cuando tú entiendas que Él te va a usar a pesar de todas tus debilidades, tus incapacidades, tus imperfecciones, para que la gloria siempre sea de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, Dios va a trabajar en nuestra debilidad. ¿Se da cuenta que de repente hay gente que instruye a otro y le dice, tú tienes que trabajar, por ejemplo, tu fortaleza, tú explota tu fortaleza y tú trabajas en tu debilidad, pero como algo humano? En cambio Dios te dice, no, yo voy a trabajar en tu debilidad. Yo voy a trabajar en eso, porque tú no puedes cambiar nada de eso. Yo voy a trabajar allí. Yo voy a trabajar en tus incapacidades. ¿Se acuerdan cuando Dios le habla a Moisés? Moisés, ¿qué es lo que le dijo? No, es que yo no sé hablar bien. Y el Señor, ¿qué es lo que le dijo? Que no se preocupara porque él iba a poner a su hermano Aarón. Dios ya tenía la solución. ¿Y sabías qué es lo que lo di? ¿Qué fue lo que dijo? No, que él era un niño. Pero Dios le dijo, no, mira, donde yo te envíe, tú vas a ir. Entonces, la debilidad al final no es un obstáculo. Tu debilidad al final es la puerta para la bendición de Dios. Entonces, vamos a comenzar a mirar nuestras debilidades como la puerta de la bendición de Dios. Esa debilidad, tú tienes que comenzar a verlo. O sea, aquí Dios me puede usar. Con esta debilidad, con esta aflicción, con este problema, Dios me puede usar. Bendito sea Dios. Es por esto que me deleito en mis debilidades. Qué hermoso, hermano. Me deleito en mi debilidad. ¿Cuántos de acá tenemos debilidades? Debilidades tremendas, problemas, situaciones, aflicciones. Y uno quizás no ha estado robando nada 3 veces.
Algunos pueden decir, llevo 3 años, otros dicen, llevo 30 años. Llevo orando 40 años, 50 años por este aguijón. Este aguijón no quiere entender. Pero Dios está usando ese aguijón para formarnos. Para ir formando en nosotros la imagen de Cristo. Entonces, en esta hora de la noche, quiero que podamos reflexionar en esto, mis hermanos. Pedirle a Dios que Dios nos permita al ver el problema, la dificultad, el aguijón, desde su mirada. Señor, si usted me quiere sanar, gloria a Dios. Y si usted no me sana, ayúdeme a poder saber llevar esto. O sea, usted deme la fuerza para poder conllevar esto y para que incluso mis debilidades, mis adversidades, mis problemas, igual todo esto sirva para que la gloria de Dios se manifieste. Bendito sea Dios.